Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a la predicación de la palabra de Dios, al mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Antes de hacer la oración de disposición de nuestro corazón, quiero invitarlo para que se una al canal de la Iglesia Cristiana Pacto de Amor. Suscríbase al canal. Envíenos sus comentarios, sus peticiones de oración. Vamos entonces a disponer nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias. Mil y mil gracias, Señor, por apartar este tiempo en el cual nuestro corazón te busca. Nuestro corazón necesita de ti. Nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra amada ciudad, nuestra amada Colombia, el mundo entero te necesita de ti a pesar de la negligencia de los corazones. Por eso hoy, Señor, estamos aquí, Señor, prestos a escuchar tu palabra, prestos a escuchar tu mensaje, con un corazón dispuesto, no solo para oír, no solo para escuchar, sino para ponerlo en práctica. A ti sea, Señor, todo honor, toda gloria, toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada iglesia, vamos a recibir con el gozo del Señor este mensaje. Yo lo invito entonces para que vaya a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Yo le he llamado al sermón de esta mañana, al mensaje de esta mañana, lo he llamado lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo. Vayas entonces a Hebreos capítulo 10 y versículo 25, un versículo que lo hemos leído, un versículo que muchas veces los pastores nos exhortan permanentemente a que cumplamos con ese versículo, pero hoy vamos a ver ese versículo enfocado hacia un principio, hacia un mensaje que tiene más profundidad del que siempre se ha expuesto. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y el que lo cree dice amén y amén. Amada iglesia, estamos viviendo y somos testigos, y además de eso somos protagonistas de un tiempo muy difícil en el mundo, en Colombia y en nuestra amada ciudad. Y por supuesto, todas esas situaciones difíciles que estamos viviendo, pues afectan no solo nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, sino también nuestro corazón. Estamos viviendo grandes tragedias, estamos viviendo grandes conflictos, grandes acciones violentas, que de una u otra manera, todo lo que nosotros hoy estamos viviendo ha sido profetizado como antesala al cumplimiento del plan de Dios. Por eso hoy el mensaje, esta palabra, es una invitación a discernir los tiempos, a discernir los acontecimientos y las situaciones, no solo que están sucediendo en este momento y que nos están afectando personalmente, nos están afectando familiarmente, laboralmente, socialmente, culturalmente en nuestra ciudad, en nuestra amada Colombia, en el mundo entero. Debemos discernir esos acontecimientos de lo que está pasando, por qué están sucediendo, para qué están sucediendo, pero con ello debemos ir más hacia el futuro. Debemos discernir los acontecimientos, las situaciones que van a suceder los próximos meses y los años siguientes. No debemos ignorar. La palabra de Dios nos dice que debemos siempre estar alertas, que debemos estar atentos porque hay un león rugiente que nos quiere devorar.
No debemos ignorar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero al mismo tiempo, iglesia, no debemos asustarnos, sino por el contrario, debemos prepararnos para lo que viene. Hay que prepararse físicamente, prepararse emocionalmente, pero sobre todo prepararse espiritualmente. Por eso la palabra de hoy, lo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, nos anima a tener una actitud en este tiempo por lo que nosotros estamos viviendo. Y nos hace un llamado, este versículo, un llamado a congregarnos, es decir, a reunirnos con el Señor, porque cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos es con el Señor. Aquí nosotros empezamos a entender, iglesia, que espiritualmente la congregación significa no soltarle la mano al Señor, estar permanentemente junto a Él. Ese es el sentido en este momento de lo que estamos viviendo, de congregarnos, de mantenernos en unidad como iglesia, de mantenernos en unidad como familia de Dios, de mantenernos en unidad como hijos de Dios, pero mantenernos en la unidad del Espíritu con el Señor. No se trata simple y llanamente de estar juntos y unánimes nosotros, sino estar juntos y unánimes con el Señor. Y es un llamado también a animarnos unos a otros. Hay que animarse uno a otro. Cuando nosotros nos comunicamos, cuando nosotros nos enviamos mensajes, cuando nosotros estamos estableciendo relación con nuestros hermanos en la fe, pues lo que debemos hacer es animarnos. Debes animar en tu casa, en tu hogar, en tu familia. No simplemente alimentarte de todas las tragedias y llenar los corazones de miedo, sino de animarnos. Hay que animarse. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquel día que nosotros estamos esperando, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, aquel día se acerca. Y para que Él llegue, todos estos eventos se irán acrecentando cada vez más y más y más. Nosotros vemos, iglesia, vemos las noticias y vemos en las noticias actos violentos. Vemos en las noticias devastaciones, vemos en las noticias conflictos, luchas, peleas los unos con los otros, pueblo contra pueblo, familia contra familia, nación contra nación, dice la palabra de Dios. Lo estamos viendo que el mismo pueblo está peleando y luchando contra sí mismo. Escuchamos nosotros los rumores de los ataques. Y todo eso tiene un fin, porque usted recuerda que la palabra de Dios nos ha dicho, iglesia, que nuestra guerra, nuestro conflicto, nuestra lucha, no es contra los hermanos, no es contra las personas, no es contra carne, sino contra espíritu. Y el objetivo de todos esos ataques y de todos esos rumores, de todas esas noticias falsas, de toda esa manipulación de las noticias, de los comentarios, es llenarnos el corazón de temor. Por eso nosotros no debemos participar. Yo lo invito, iglesia, a que evite el comentar, el mandar comentarios, el enviar cada vez que nos llega algo por el Facebook, por el WhatsApp, inmediatamente mandamos nosotros todos esos comentarios, todas esas cosas, y lo que hacemos es definitivamente crear una mayor confusión de la que hay. El temor genera una crisis del entendimiento. El temor, iglesia, lleva a una gran confusión de entender lo que está sucediendo, de entender lo que estamos viviendo. Y ver, una de las primeras cosas que nosotros debemos ver es que pensábamos que vivíamos o que teníamos una vida segura. Vivíamos nosotros en una seguridad, nosotros creíamos que teníamos todas las cosas seguras, que yo tenía asegurada mi casa, que yo tenía asegurado mi hogar, que tenía asegurado mis hijos, que tenía asegurada mi iglesia, que teníamos seguro, todo era seguro para nosotros. Y hoy estamos viendo que todas esas cosas que pensábamos eran seguras se están desmoronando. Se están desmoronando los estilos de vida normales. Desde la pandemia ya vamos a cumplir casi 2 años en esta situación de pandemia y va a demorar todavía aún mucho más tiempo, iglesia. Y vemos nosotros que ese estilo normal de vida que nosotros teníamos antes de la pandemia, un estilo de vida normal, se ha perdido, ha desaparecido de nuestra vida. Hoy estamos viendo que el estilo de vida que nosotros teníamos hace 10 días atrás se ha desmoronado en nuestra vida. Las preocupaciones que nosotros teníamos hace 10 días atrás, la preocupación del tapabocas, la preocupación del gel, la preocupación de la distancia, se desmoronó completamente porque han llegado otros problemas, otras dificultades que afectan no solo a las personas en particular, sino en todo el contexto social.
Lo que estamos viviendo, iglesia, nos está demostrando que no estamos preparados para enfrentar situaciones críticas. Mucho menos estamos preparados para saber cómo reaccionar ante ellas. Vivíamos en una tranquilidad, vivíamos en una paz que nos había llevado hasta la indiferencia, porque hemos sido indiferentes con las injusticias, tanto económicas, sociales, hasta espirituales. Hemos visto nosotros cómo la gente ha reaccionado tan violentamente. ¿Por qué? Porque hemos visto que la injusticia que nosotros siempre clamábamos, siempre decíamos tener, hoy ha llegado a lo más profundo de los corazones. Iglesia, lo que yo quiero expresarle en esta mañana, en este mensaje, es que con lo que estamos viviendo, todos nos sentimos atacados. Sentimos que estamos pasando por una gran tormenta, por una gran tempestad. Y no sabemos qué hacer. Y por eso debemos recordar lo que dice la palabra de Dios para estos momentos tan difíciles. Debemos nosotros adentrarnos en la palabra de Dios, no actuar por nuestro conocimiento, no actuar por nuestro entendimiento, no actuar por nuestro temor, sino que debemos nosotros actuar por nuestra fe. Y por eso debemos recordar lo que dice la palabra de Dios cuando debemos enfrentar tormentas como la que estamos viviendo hoy en día. No solo en el mundo entero, no solo en Colombia, sino en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio barrio, en nuestra propia familia. ¿Recuerda usted a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que un día iban en una barca? Usted lo recuerda. Y les atacó sorpresivamente porque cuando ellos se subieron a la barca, se subieron con un viento total y absolutamente calmado y fueron objeto de una tormenta devastadora. Váyase al Evangelio de Lucas. Yo lo invito para que vaya a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, en el versículo 22. Los tres evangelios iniciales, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran esta historia. Pero escuche lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 22. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Se subió. Crucemos al otro lado del lago, les dijo Jesús. Así que partieron. Y mientras navegaban, el Señor se durmió. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo que utilizó un cabezal. Y ahí se durmió. Ahí quedó completamente dormido. Profundo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo dormía, se dormía en paz. Y dormía con una tranquilidad. ¿Cómo ha sido desbordada esa tranquilidad? Y ya no podemos dormir en paz. Necesitamos tener a Cristo para dormir en paz. Entonces, se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Hombres de poca fe, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Amada iglesia, nosotros tenemos que entender primero que todo, iglesia, que en esta barca iban unos discípulos expertos navegantes. Eran pescadores, muchos de ellos, que se habían enfrentado a tormentas, que se habían enfrentado a grandes dificultades, a olas, a problemas grandes, a ver su barca hundirse. Pero sin embargo, en este momento, ellos se dieron cuenta que no estaban solos. Ellos se dieron cuenta que iba Jesús en la barca. Y por eso ellos enfocaron sus gritos de auxilio, de ayuda en Jesús. Ya no dependieron del conocimiento, de la sabiduría, del mar, de la experiencia de ser marinos, sino que acudieron directamente a quien debían acudir. Iglesia, lo importante no es reconocer la tormenta, sino cómo reaccionamos a esa tormenta.
Lo importante no es reconocer que tenemos problemas. Los problemas están, los actos violentos están, las situaciones conflictivas, violentas, adversas están. Lo importante es cómo reaccionamos frente a esos problemas. Porque nuestra reacción va a determinar la clase de fe que nosotros tenemos o va a determinar la actitud, el comportamiento de aquellos que decimos creer en Jesús. A eso se refiere, iglesia. En la primera carta a los Corintios, cuando el Señor nos habla acerca de la tentación, váyase a Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no han sufrido ninguna tentación. Ustedes no han sufrido ningún problema, ningún conflicto, ninguna tormenta que no sea común al género humano. Es decir, que lo que estamos viviendo son conflictos netamente inmersos en el ser humano por las pasiones desbordantes que hay, por la ambición del poder, por la ambición del dinero, por todo eso, común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, sean agobiados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el conflicto, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Iglesia, ¿esto qué es lo que está significando? Esto está significando, iglesia, que todo lo que nosotros estamos viviendo, aún en medio de este mare magnum de grandes explosiones de violencia, de actos en los cuales vandálicos, en los cuales nosotros podemos ver que no hay honra, no hay respeto, no hay principios, no hay valores, Dios está al tanto de todo cuanto ocurre, iglesia, y tiene Él la certeza, y nos invita a que nosotros tengamos la certeza de que llegará el momento justo y oportuno en el cual el Señor nos dará una salida. Lo que Él nos invita es a resistir, a mantenernos en medio de esa tormenta, con la fe con la cual Él exhortó a sus discípulos diciéndoles: hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Y por eso el Señor nos invita en la misma palabra a que no debemos estar afanados, no debemos estar preocupados más allá, iglesia, de aquella preocupación de entregarle a Dios todo lo que nos está sucediendo, todo lo que estamos viviendo, porque los afanes y las preocupaciones nos hacen reaccionar de una manera que nos va a llevar de pronto a muchos o más grandes conflictos, más grandes problemas. Mire que en Filipenses en el capítulo 4, váyase a Filipenses en el capítulo 4, encontramos nosotros una palabra maravillosa. Filipenses capítulo 4, en el versículo, Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, dice la palabra de Dios: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda tormenta, en todo momento, por lo que tú estás viviendo, más bien, en lugar de salir a exponerte, en lugar de hablar, en lugar de compartir noticias falsas, en lugar de contribuir al incendio, en lugar de contribuir a los odios, en lugar de contribuir a llenar los corazones de soberbia, de orgullo, más bien, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. Y la paz de Dios, cuando tú haces eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, ¿qué significan estas palabras del Señor? Esto significa que nosotros debemos entender que hay un límite en los ataques del enemigo. Hay un límite. Recuerde usted lo que le decía. La voluntad de Dios está por encima de todo. No se mueve una sola hoja sin la voluntad de Dios. Y nuestra lucha no es carnal, no es contra carne, es espiritual. Tras de todo esto nosotros sabemos quién está: el enemigo que quiere matar, que quiere robar, que quiere destruir. Pero la palabra de Dios nos dice
que debemos, cuando tenemos la fe en Cristo, cuando tenemos claro el entendimiento en la palabra de Dios, debemos entender que hay un límite para los ataques de Satanás. Es decir, un límite para todo lo que el enemigo, para todo lo que el diablo hace. Hay un límite para que cuando él trata de destruir nuestra vida, hay un límite. Cuando él trata de destruir nuestros sueños, nuestros propósitos, hay un límite. Hay un límite que Dios lo permite y hay un límite que el diablo no puede pasar. Es decir, que el ataque del diablo no puede destruirnos porque Dios no lo va a permitir. Porque Dios cuida a sus hijos, porque Dios cuida a su familia. Pero el engaño de Satanás nos hace creer que todo está perdido. Nos hace creer que todo es un caos y está llevando a las personas a crear en ese temor más caos. Y el diablo lo que logra es afectar nuestra reacción. Porque el problema no es el problema en sí mismo, como les decía, el problema no está en la misma tormenta, sino en la reacción. Porque nuestra reacción al ataque es lo que nos puede llevar y conducir al pánico, nos puede llevar y conducir a la destrucción. La forma como reaccionan las personas frente a los problemas los lleva a la destrucción. Mire que frente a la tormenta, los discípulos tuvieron miedo. Y es una reacción natural. Es una reacción natural. Es el mismo miedo que nosotros tenemos. Frente a todos estos problemas y todas estas circunstancias tenemos miedo. Pero gracias a Dios, ¿qué hicieron ellos? Buscaron a Jesús. Buscaron a Jesús y cesó la tormenta, se calmó la tormenta. No se pusieron ellos a remar, a luchar contra la tormenta, a pelear contra la tormenta, a llamar a otros barcos pero que los auxilien. Si ellos iban con el Salvador, ellos iban con aquel que domina todos los principios naturales y sobrenaturales. Pero noten que sucedió algo muy especial en esta intervención, en este momento, en ese tiempo en el cual los discípulos luchaban con esa tormenta. Ocurrió algo muy especial, que vemos nosotros el cumplimiento de la palabra de Dios cuando nos dice que aquí en esta tierra no se mueve absolutamente nada sin la voluntad de Dios, sin la orden de Dios. Hasta el mismo diablo, usted recuerda en Job, el mismo diablo llega a pedirle permiso a Dios. El diablo tenía permiso para mojar a los discípulos. El diablo tenía permiso para sacudirlos a los discípulos. ¿Recuerda usted la palabra de Dios diciéndole a nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, el diablo ha pedido zarandearlos a ustedes. El diablo ha pedido permiso para zarandearlos, para asustarlos, pero no para matarlos. Él tiene permiso para asustarlos. Él tiene permiso para mojarlos en medio de esta tormenta, pero no para matarlos. El diablo tenía permiso para hacer soplar el viento, para causar estragos, para causar todas las dificultades que ellos podían vivir en ese barco. El diablo tiene el permiso para hacer y acabar con todo lo que nosotros vemos alrededor. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo les puedo asegurar que no quedará piedra sobre piedra. Pero, iglesia, no tiene permiso para voltear la barca. No tiene permiso para voltear nuestra vida. Él tenía el permiso para llenar el barco de agua, como efectivamente se llenó de agua. Y eso también se llenó sus corazones de temor, pero no tenía permiso para hundirlo. Iglesia, lo que quiero que entienda es que hay un límite en lo que Satanás puede hacer con nosotros. Hay un límite. Lo que marca la diferencia de ese límite es cómo reaccionamos. Si reaccionamos con fe o reaccionamos con incredulidad. Porque hay mucha gente que frente a esa situación y que el diablo sabe, frente al ataque, sabe cómo vamos a reaccionar nosotros. Si vamos a reaccionar de una forma violenta, vamos a causar más grandes incendios. Si vamos a actuar con una mayor incredulidad en el corazón, pues se va a generar más conflictos. Pero si reaccionamos con fe, buscando a quien debemos buscar, la tormenta va a cesar. Si reaccionamos con agradecimiento al saber y reconocer que en muchas otras tempestades, que en otras tormentas, en otros problemas, siempre Jesús acudió a nuestra ayuda. Y por eso hay un agradecimiento. Señor, yo te agradezco. Agradezco porque estoy en mi casa. Agradezco porque estoy clamando, llorando en la unidad del Espíritu con mis hermanos de la iglesia. Estamos orando por esta ciudad. Estamos orando por esta nación. Estamos orando por el mundo entero. O actuamos de una manera indiferente, donde no me importa, no me interesa ni la seguridad de los demás, ni el dolor de los demás, ni ver nosotros a esos padres, a esas madres, tanto de los unos como de los otros, clamando por sus hijos, mientras sus hijos desbordan todo ese corazón de rabias y de iras. Reaccionamos buscando la protección de Dios
¿O reaccionamos buscando la protección del hombre? Armémonos con palos, con armas, vamos a defender lo que es nuestro. ¿Cómo reaccionamos? El gran problema, iglesia, en lo que estamos viviendo no es lo que estamos viviendo, sino la forma como los seres humanos, como las personas reaccionan. Iglesia, las tormentas, las calamidades de la vida llegan siempre de manera sorpresiva y nunca estamos preparados nosotros, nunca estamos preparados, pero en la vida siempre nos van a ocurrir cosas inesperadas que nos hacen tambalear, nos hacen dudar, nos hacen tener temor y no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, es decir, nos llena nuestro corazón de confusiones, de dudas, y en esas confusiones, en esas dudas, en esos temores, muchas veces terminamos tomando decisiones equivocadas, producto del temor que nos causa ese ataque, producto de la desesperación, producto de la angustia que nos puede causar en este momento, terminamos haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Son situaciones, iglesia, que todo lo ponen de cabeza. Todo lo ponen de cabeza. Y lo peor es que llegan en momentos en los cuales nosotros creemos que hay paz, que hay tranquilidad, que hay victoria, o que nosotros creemos que somos fuertes espiritualmente, y una tormenta puede acabar con toda esa fortaleza espiritual y terminar siendo los más mundanos de los mundanos. Iglesia, pero aquí tenemos la palabra de Dios. Y no solo esa historia maravillosa que nos muestra nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, sino también, iglesia, grandes enseñanzas de hombres que sufrieron también los embates de la violencia, de los conflictos y también de sus corazones llenos de temor. En la palabra de Dios nos enseña una historia maravillosa de un hombre llamado Josafat, que era fue el tataranieto del rey David y fue rey de Judá. Este Josafat, este rey que gobernaba Israel, lo gobernó durante una época de paz, durante una época de victoria espiritual. Había una paz y una tranquilidad, pero de pronto en un momento determinado le cambió la tranquilidad. Así como nosotros nos cambió también la tranquilidad, no solo ahorita, sino antes de la pandemia, que vivimos tranquilos, luchando, trabajando todos por el bienestar de sus hogares, de sus familias, de sus empresas, de su ciudad, de su nación. Pero de pronto Josafat tuvo que enfrentarse a una invasión de 3 naciones poderosas. 3 grandes naciones, los moabitas, los amonitas y los edomitas, que se unieron con un solo objetivo: destruir a Israel. Como hoy vemos nosotros, esas huestes allí, que quieren destruir todo lo que nosotros hemos hecho. Y frente a este ataque que recibió Josafat, Josafat reaccionó de una manera muy especial. De la misma manera como Jesús les manifestó a los discípulos que debían reaccionar frente a las tormentas, cuando Él les dice: hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Les está invitando a que frente a todos los abates, frente a todos los ataques, frente a todas las situaciones adversas, los conflictos, debemos nosotros actuar, reaccionar con fe. Yo lo quiero invitar para que vaya al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, y quiero compartir con ustedes esta historia de Josafat que nos deja una gran enseñanza, una gran lección frente a lo que estamos viviendo. Cómo actuó Josafat y cómo nosotros debemos actuar de esa manera especial, siguiendo no solo la reacción de este hombre, sino también recibiendo esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de siempre actuar con fe. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, estas 3 grandes y poderosas naciones. Y alguien fue a informarle a Josafat. Del otro lado, y esto fue lo que le informó, del otro lado del Mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Viene contra ti una gran turba, multitud de gente violenta, agresiva, que viene a la vuelta de la esquina y viene a destruir tu casa, a destruir tu hogar, a destruir tu empresa, a destruir tu paz. Ahora están en Hasesón, en Tamar, le dijeron. Ahora están a la vuelta de la esquina. Están bajando por la autopista, van por la Paso Ancho, están llegando a la luna, se están metiendo por la bomba, se están llegando al supermercado. Le dijeron a Josafat.
es decir, en Engadí. Atemorizado, versículo 3, Josafat, atemorizado, se llenó de temor, porque uno cuando ve y escucha que la turba viene, que está cerca a su casa, se atemoriza. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Decidió despertar al Señor que va en la barca. Lo primero que decidió es postrarse rostro en tierra a clamarle al Señor. Él no dijo, viene un ejército, nos vamos a armar, soldados, vengan aquí, vamos a prepararnos para la guerra. Lo primero que hizo fue consultar al Señor. Lo primero que hizo fue orar. Iglesia, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Orar, consultar al Señor. Iglesia, y proclamó un ayuno en toda Judá. Una gran bendición. Yo le doy gracias a Dios. Esta semana que terminó, el día miércoles pasado, frente a todos estos embates, frente a todas estas situaciones, nosotros, ¿qué hicimos en la iglesia Pacto de Amor? Buscamos al Señor y proclamamos un ayuno. El miércoles pasado estuvimos en ayuno durante 12 horas, 24 intercesores orando y clamando al Señor, minuto tras minuto, segundo tras segundo, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor por toda esta ciudad, pidiéndole al Señor por aquellos que van dormidos y que no se han dado cuenta, por aquellos que incluso se quedaron en su casa rumiando la televisión en lugar de clamar al Señor, rumiando los alimentos en lugar de decirle, Señor, van a escasear los alimentos y necesitamos nosotros ayunar para clamarte a ti, para pedirte a ti que esa prosperidad que tú nos has dado no se vaya de nuestra casa, no se vaya de nuestro hogar. Josafat proclamó un ayuno. Viene la turba, vienen grandes problemas, vienen grandes dificultades. Antes de que lleguen, debemos orar, debemos ayunar. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Iglesia, ¿qué hizo toda Judá? Toda Judá lo que hicieron fue responder a la convocatoria de Josafat, de orar, de clamarle al Señor, de vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor por la protección, no únicamente de nuestros hogares y de nuestras familias, sino de la familia de toda la nación, de toda la ciudad. Iglesia, esto nos enseña algo maravilloso ante lo que nosotros estamos viviendo, iglesia. Es una gran oportunidad para reconocer primero que somos débiles. Somos débiles. Josafat se dio cuenta cuando vivía en paz y en tranquilidad. Estaba con gozo, estaba con una victoria, estaba gobernando en una paz y en una tranquilidad total. Se dio cuenta de que era débil. Se dio cuenta de que era débil, de que no tenía el ejército que necesitaba para poderse enfrentar a ese ejército invasor. Se dio cuenta que no tenía la valentía suficiente para enfrentarse a los problemas. Iglesia, y eso es una enseñanza que nos da a nosotros, a reconocer que nosotros somos débiles, porque vivimos con una actitud excesa de confianza. Yo escucho a cada rato, yo sé cómo gobernar, yo me sé cuidar, yo me sé manejar, yo sé hacer esto. Iglesia, muchos no reconocen la necesidad y la dependencia de Dios. No, yo sé cómo defenderme, yo sé cómo trabajar, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacer lo otro. Iglesia, y lo primero para ver ese poder, para ver esa gloria de Dios, cómo se manifiesta, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en toda la nación, es depender de Dios. Es decirle, Señor, yo soy débil. El débil diga, fuerte soy en Cristo, no en mí. Pero lastimosamente las personas se han llenado de orgullo, de soberbias. Es decir, yo sé, yo puedo conseguir, yo consigo la gasolina, yo consigo el alimento, yo consigo esto, yo sé cómo lo consigo, porque yo soy fuerte, yo soy vivo, yo soy sagaz. Mucha gente que lo dice así. Y salen y se exponen ante esa turba, se exponen ante esas dificultades como si fueran blindados, porque creen que son fuertes, porque creen que nada les va a suceder. Y hoy en día vemos nosotros tantos heridos y tantos muertos, tanto dolor en las familias de parte y parte. ¿Por qué? Porque se creyeron fuertes. Pero las grandes dificultades, iglesia, como la que estamos viviendo, son muestra de una gran debilidad que tiene el ser humano. La misma pandemia, usted lo recuerda, desde hace más de un año, casi año y medio, vivimos diciendo, este mundo es frágil. El Señor nos mostró, nos dijo, este mundo es frágil, este mundo se desmorona con un simple virus que no se ve, es tan pequeño que no lo pueden combatir.
no es con armas nucleares, con situaciones grandes cosas, son con cosas pequeñas que este mundo se puede destruir. Eso significa que somos débiles, que somos frágiles, iglesia. El Señor se encarga de recordarnos en todos estos embates y todos estos problemas que debemos acudir a Él, al Todopoderoso. Por algo Él se manifiesta como el Todopoderoso, el que todo lo puede. Pero cuando los corazones se llenan de esa soberbia y de ese orgullo de que todo lo podemos, iglesia, nos olvidamos de que es cierto, todo lo podemos lograr en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Debemos acudir a Él, iglesia. Debemos acudir a Él y decirle gracias, porque por su gracia nosotros seguimos viviendo. Por su gracia nosotros estamos donde estamos. Por la gracia de Dios estamos resguardados, estamos protegidos. Por la gracia y la misericordia de Dios tu familia está resguardada. Por la gracia y la misericordia de Dios tú tienes un pan para todavía en la mesa para llevar a tus hijos. Por la gracia nosotros tenemos salud, por la gracia no nos enfermamos, por la gracia no necesitamos, no tenemos la necesidad de salir, de acudir, de tirar piedra. Por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros sabemos que estamos protegidos por esta sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, lo que estamos viviendo es una oportunidad para conocer lo que hay en el corazón. En el versículo 3 leímos que cuando vio Josafat esta turba, cuando vio Josafat esta multitud de invasores que venían a destruir no solo su trono, sino su reinado, su nación, se llenó su corazón de temor. En el corazón de Josafat había temor. Cuando los discípulos que iban con Jesús en la barca, siendo grandes expertos, navegantes, pescadores, que dominaban los mares, que conocían al mar, su corazón se llenó de temor, se llenó de temor. Y el temor es una respuesta natural. Igual nosotros, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, nuestro corazón se llena de temor. Las situaciones, las acciones que vivimos produce temor. Pero iglesia, lo importante está en entender, saber, comprender cómo reaccionamos frente a ese temor. ¿Cómo reaccionamos? El problema no es decir, tengo miedo. Todos tenemos miedo. Si usted no tiene miedo es porque está muerto. Solo los muertos no temen. Los vivos tenemos miedo, tenemos temor. Iglesia, pero ¿cómo reaccionamos a ese temor? ¿Cómo reaccionamos a esos ataques? Esos ataques son necesarios, fundamentales. Dios los usa, ¿para qué? Para hacernos revelar lo que tenemos en el corazón. Cuando Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Jesús, con esa tormenta que sabía que iba a ocurrir, reveló lo que había en el corazón de ellos. En el corazón de ellos había incredulidad, no había confianza, no había fidelidad, porque esos ataques sacan a la luz nuestras pasiones, sacan a la luz nuestras creencias, sacan a la luz lo que nosotros somos. Nosotros podemos salir de curiosos, nosotros podemos salir de chismosos, nosotros podemos salir con una bandera blanca llevando la paz, iglesia, pero no sabemos cuáles son las pasiones oscuras que hay en nuestro corazón y terminamos nosotros haciendo actos, iglesia, que ni siquiera los mismos protestantes hacen. Creemos que actuamos bien, nos jactamos de que somos espirituales, pero el Señor se encarga de traernos eventos a nuestra vida, iglesia, que sacan a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y por eso esta es una buena oportunidad para limpiarlo. Es una buena oportunidad para reconocer y decirle, Señor, en este tiempo tan difícil, yo he reaccionado de una forma contraria a la que tú me has pedido. Y por eso nosotros hemos escuchado a muchos cristianos, iglesia, justificar los actos violentos, justificar. A mí me lo han manifestado y me lo han dicho. Pero es que tenemos nosotros que gritar, tenemos que protestar, tenemos que tirar piedra. Hasta David tiró piedra para matar a Goliat. Por Dios, qué falta de entendimiento comparar las dificultades y los problemas que estamos viviendo con el Goliat del pecado que se mueve en el corazón de muchos. Iglesia, el problema no es la protesta. Gloria a Dios. Cuando nosotros, nuestro Señor Jesucristo protestó contra los fariseos, protestó contra los judíos, pero protestó en silencio, protestó con testimonio, protestó haciendo reflexionar al pueblo sobre sus pecados, sobre su religiosidad. Iglesia, yo espero que usted comprenda el mensaje de hoy. El problema no está en lo que estamos viviendo, sino en la forma como reaccionamos frente a ese problema, frente a esas dificultades. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo rompió todo esquema de violencia.
Nuestro Señor Jesucristo no fue partidario de los actos violentos, no fue partidario de las guerras, no fue partidario de los conflictos. A Pedro le dijo el día que fue tomado prisionero: el que a hierro mata, a hierro muere. Nunca Jesús utilizó la violencia para eso. Y nosotros, si somos verdaderos seguidores de Cristo, si verdaderamente amamos a Cristo, nosotros infundimos la paz. Así como nuestro Señor Jesucristo, cada vez que llegaba a una casa, decía: la paz ha llegado a esta casa. Nosotros somos forjadores de la paz de Cristo. Nosotros somos alimentadores, animadores de la paz de Cristo. Anímense, nos dice en el versículo que leímos inicialmente. Animémonos los unos a los otros. Animarnos a la paz. Animarnos a depender de Cristo, a depender de Dios. Por eso, iglesia, por lo que estamos viviendo, es una buena oportunidad para buscar al Señor. En el versículo 4 vemos nosotros a Josafat, que lleno, aun cuando estaba de miedo, no se dejó vencer por ese miedo, sino que buscó inmediatamente a Dios, lo buscó, clamó al Señor. Los discípulos en la barca también clamaron, llenos de miedo: Señor, despertaron al Señor. La iglesia necesita despertar al Señor, la iglesia necesita clamar al Señor. Nosotros, iglesia, tenemos miedo y buscamos a Jesús. Eso fue lo que hicimos nosotros el miércoles pasado, llenos de temor, llenos de duda. Lo que hicimos fue buscar al Señor. Señor, ayúdame, Señor. Estoy siendo objeto de un ataque. Estoy siendo un objeto de un ataque. Para hacer la grabación de esta prédica, de esta palabra, el día de ayer, tenía que hacer la grabación. Y a las 2 de la mañana tuvimos un embate, un ataque. Nos quedamos sin energía. Todo el pueblo, todo el municipio del Cerrito, toda Santa Elena se queda sin energía. Con una expectativa muy grande. ¿Qué sucedió? Hay un embate, tumbaron una torre, ahora acabaron con la energía. Nos dimos cuenta, nuestros celulares estaban descargándose. ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Qué hacemos? Comienzan las dificultades. No voy a poder grabar, no voy a poder llevar el mensaje de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Estamos ya sin combustible, sin gasolina. No podemos cargar en el carro los celulares. ¿Qué hacemos? Toda la angustia, iglesia. En ese momento recuerdo la palabra de Dios. En ese momento recuerdo decir: clama, clama a mí, clama a mí. Y nos pusimos aquí a orar, a clamar al Señor, a clamarle, pidiéndole al Señor su protección, diciéndole: Señor, derramamos nuestro corazón en medio de esta angustia, en medio de este temor. Escribí inmediatamente a todos los siervos de la iglesia, les comenté, les dije: estamos en esta dificultad, tenemos este ataque, no vamos a poder llevar el mensaje de la palabra de Dios el domingo. Hay que orar, los invito a orar. Estamos en esta dificultad, estén pendientes de nosotros. Y nos pusimos todos a orar, a orar. 10 minutos, al cabo de 10 minutos que terminamos de orar, llegó la energía. Arreglaron el problema y comenzaron por todos los celulares. El barrio tal ya tiene energía, el barrio tal ya tiene, el Florido tiene energía, Pajonales tiene energía. Y comenzamos todos para la gloria de Dios. Gloria a Dios, iglesia. Eso es lo que hizo Josafat, convocar y llamar. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste con su poder. En nuestra oración diaria debemos buscar al Señor. Debemos buscar, pero debemos hacerlo de la misma forma, iglesia, como hizo esa oración Josafat, que yo, me permite usted, se la leo en el versículo 5, capítulo 20. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 5, escuche cómo hizo Josafat esa oración llena de poder, entregándole al Señor ese temor, esa angustia que sentía cuando venía esa turba, esa multitud a derrotar su nación, a derrotar su familia, a derrotar todo lo que había construido, a destruir todo lo que habían edificado. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú todo lo puedes, tú gobiernas todos. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Yo creo que tú eres grande, tú eres poderoso. Eres más grande que todo el mundo entero, que la fuerza del mundo entero. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿No hiciste tú no obraste grandes prodigios en nuestra vida y nos has dado nosotros la sanidad, nos has dado el trabajo, nos has dado esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio
para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Iglesia, qué agradecimiento el de Josafat, recordándole a Dios todos los prodigios, todo lo que Dios había hecho por su pueblo, que es lo que nosotros debemos, iglesia, hacer. Agradecerle a Dios primero, darle gracias a Dios por todas las manifestaciones de poder que Dios ha hecho a lo largo, desde el momento en que tú tomaste la decisión de aceptar a Cristo, de creer en Él. Has recibido grandes bendiciones. Dile, Señor, tú obraste tantas veces en mi vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis hijos. Gracias, Señor. Y vas a dejar ahora que esta turba, esta multitud que viene, me agobie, me domine, acabe con todo lo que tú has hecho en mi hogar, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Está escuchando la palabra? ¿Está escuchando la oración de Josafat? Si nos congregamos ante ti, si acudimos a ti, la importancia de la congregación, de la reunión, juntos y unánimes, no importa en la distancia donde tú estés, no importa los kilómetros, no importan los metros de distancia que el mundo quiere imponernos, de estar separados los unos por los otros, nosotros nos congregamos en el Señor. Cuando así lo creemos, iglesia, se desata el poder. Cuando nos congregamos, cuando clamamos, cuando nosotros le oramos pidiéndole quitar esta aflicción, Él nos escucha y nos salva. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que le invadiera a los amonitas, a los moabitas. Estas tres naciones estaban allí cerca. Y cuando Israel sale de Egipto, Dios no les dijo, no los toquen, no los maten, crucen más bien el desierto por otro lado. Y por eso le recuerda, Josafat le recuerda que ellos habían respetado a aquella turba, aquella multitud que ahora venía a dominarlos. Mira cómo nos pagan ahora. Iglesia, nosotros hemos respetado. Nosotros cuántas veces hemos orado por todas esas personas. Cuántas veces hemos orado por aquellos que se apropian de las cosas ajenas. Cuántas veces hemos orado por los violentos. Cuántas veces hemos orado por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que tienen endurecido su corazón. Cuántas veces hemos orado por los violentos, muchísimas veces. Cuántas veces hemos clamado al Señor por todos aquellos que están desangrando nuestra ciudad, que desangran a nuestra amada Colombia, muchas veces. Y siempre hemos ido con un espíritu clamándole al Señor, perdón, perdón, Señor, perdónalos, así como nuestro Señor Jesucristo en la cruz oraba pidiendo perdón porque no saben lo que hacen. Nosotros siempre clamamos por la salvación de esas almas violentas, de esas almas sumidas en el odio, en el orgullo, en la soberbia, en el robo, en la corrupción. Siempre hemos orado. Y mira, dice Josafat, cómo nos pagan. Nosotros que clamamos por su salvación, nosotros que clamamos por su sanidad, ahora vienen contra nosotros a matarnos. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud. No podemos. ¿Yo cómo me voy a enfrentar a esa gran multitud? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Yo salgo allá? No, eso es imposible. A esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Iglesia, si usted ha entendido la oración de Josafat, se caracterizó por mostrar impotencia, por mostrar debilidad, por mostrar humildad, por mostrar agradecimiento, por reconocer la soberanía de Dios. Dios, tú eres soberano, tú estás encima de esa multitud, tú estás por encima, tú tienes el control. Iglesia, lo que hizo Josafat y lo que nosotros debemos hacer es admitir nuestra debilidad, admitir nuestra ignorancia, admitir nuestra confusión. Señor, no sabemos cómo obrar, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir. La gente nos dice, salga a marchar, usted es indiferente. Señor, yo no sé qué hacer. Claro que yo estoy a favor
de todas las dificultades que está pasando este pueblo. Yo soy parte de ese pueblo y yo también sufro los embates de la corrupción, por supuesto que sí. Pero Señor, yo no voy a irme a enfrentar ante esa multitud violenta que se mata entre ella misma por esos desmanes, esas pasiones que hay en el corazón, por ese furor. Yo no me puedo ir a mezclar a eso, Señor. No sé qué hacer, iglesia, no sé qué hacer. Josafat le dice, tú le dices a tu esposa, tú le dices a tus hijos, no sabemos qué hacer, iglesia. Por eso, esto que estamos viviendo es una buena oportunidad para experimentar la respuesta de Dios, para escuchar lo que Dios nos dice. Y mire lo que le responde, iglesia, en el versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, uno de los líderes de Israel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y a través de él, a través de los pastores, a través de los profetas, a través de los ministros que predicamos la palabra de Dios, el Señor habla a su iglesia, habla a su pueblo. Y le dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen habitantes de Pacto de Amor, escuchen habitantes de Cali, escuchen habitantes de Colombia. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No se acobarden. No tengan miedo, pero iglesia, es que la cobardía, usted no es cobarde, entonces salga a tirar piedra, salga a gritar, salga a protestar. No, no tengo miedo, pero clamo al Señor. El Señor es dueño de mi temor, me entrego al Señor. Señor, yo te clamo a ti, porque la batalla es tuya, no es mía. El Señor no le dijo a Josafat, es tu batalla, prepara tu ejército, vas a salir, vas a luchar, vas a batallar, vas a gritar, vas a matar, vas a asesinar. Dijo, no, tú sigue clamando, que la batalla es mía. Eso significa, iglesia, que la respuesta de Dios es un hecho. Así como le estoy comentando con la energía, el Señor responde, inmediatamente responde. Cuando nosotros el miércoles clamamos, minuto a minuto, segundo a segundo, yo le doy gracias a Dios por esas 24 personas que estuvimos orando y ayunando durante 12 horas, clamándole, invitándonos, orando, adorando al Señor. Y al final enviamos un mensaje a nosotros dándonos ánimo y fortaleza. Mañana será un día de bendición. Mañana será un nuevo amanecer. Mañana las cosas serán más calmadas y poco a poco el Señor irá doblegando el corazón de los violentos. Y el día jueves comenzó la calma, comenzó a ese viento recio comenzó a calmarse, comenzó a sentir, y así poco a poco estamos viendo, poco a poco, y seguimos clamando, porque los rezagos de la violencia siguen, porque los tiempos son malos. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha dicho, ya no podemos nosotros añorar y quedarnos con la paz de antaño. Vendrán tiempos más difíciles a los cuales nosotros nos tenemos que preparar cada día más y más. Dios no se queda callado, iglesia. Nos dice cómo enfrentar cada situación, cada acción. Hay momentos en los cuales el Señor nos dice, quédate quieto. Y habrá momentos en los cuales el Señor nos va a mandar a la calle y nos va a decir, es hora de comenzar a proclamar, es hora de hablar, es hora de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es hora de decirle al mundo entero que si no claman, que si no oran, van a morir, iglesia. Pero hoy la respuesta de Dios nos inyecta ánimo. Nos inyecta ánimo. Nosotros sentimos en esa oración del día miércoles, tú debes sentir en esa oración de todos los días con tu familia, debes sentir ánimo, porque Dios te inyecta ánimo, porque la respuesta de Dios nos impulsa a enfrentar con silencio, a enfrentar con oración, a enfrentar con adoración. Mire, en el versículo 17, en el 18, en el 21, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, les dice el Señor, versículo 17, simplemente quédense quietos en sus puestos. Permanezcan firmes, la firmeza de la oración, la firmeza de la esperanza, la firmeza de ver el poder de Dios. Quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará, iglesia. Y en el versículo 18 dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra. Es que hay que postrarse rostro en tierra, iglesia, porque es que nosotros no podemos seguir rumiando el dolor, viendo todas las situaciones adversas que están pasando de la puerta de nuestra casa hacia afuera y seguir adentro como si nada, viviendo con una indiferencia. Debemos nosotros tirarnos al piso, rostro en tierra, iglesia, adorando al Señor, adorando y alabando al Señor, iglesia. En el versículo 21
dice, después de consultar con el pueblo, después de consultar con el pueblo, Josafat se dirigió a su pueblo y les dijo, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Esto siempre nos lo ha manifestado, siempre nos lo ha dicho, siempre nos ha dicho que ese amor de Dios perdura para siempre, que la esperanza que nosotros tenemos perdura para siempre, y por eso, por ese gozo, por esa esperanza que siempre está manifestándonos el Señor, aún en medio de la aflicción, su amor, su paz perdura para siempre, nos asegura un final feliz, como nos lo narra Josafat en el versículo 22, 24. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, que empezaron a cantar, el arma que usaron fue la alabanza, la adoración. El Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y todos los habitantes del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Y cómo los derrotó? Ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá salieron, ya pudieron salir, llegaron a la torre del desierto para ver ese gran ejército, esa gran turba que estaban atacando y queriendo dominar al pueblo de Israel. Ese gran ejército enemigo, no quedó más que cadáveres que yacían en tierra. Iglesia, dice la palabra de Dios que era tal la confusión entre ese pueblo. Dios generó tal confusión en la turba que se mataban entre ellos mismos. ¿Y acaso no lo estamos viendo? ¿Y acaso no lo estamos viendo? Los actos violentos ya entre ellos mismos, porque sus pasiones, cuando nosotros empezamos a entender que un leño más en el fuego, una palabra más en medio de la violencia, una reacción más en medio de la violencia, genera una gran violencia más, genera una llamarada, y cuando yo entiendo que me retiro en silencio, la confusión comienza a acabar. Esta es una buena oportunidad, iglesia, para aumentar nuestra fe y para actuar con ella. ¿Cómo actuaron? Ellos actuaron adorando a Dios, con alabanza, con adoración, porque son armas letales. A través de ella, a través de la adoración, nosotros reconocemos lo grande y lo poderoso que es, lo amoroso que es Dios. Durante el ayuno del día miércoles, 12 horas de ayuno, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo le cantamos al Señor? ¿Cómo recibimos nosotros esas adoraciones y las emitimos al reino de los cielos, diciendo, grande es Señor, tú nos proteges, tú nos cuidas, tú, Señor, eres el dueño de todo cuanto existe, Señor, y tú no vas a permitir que nosotros terminemos tirados en la calle, porque tú eres grande. Actuaron con fe, iglesia, ellos actuaron con fe, actuaron con firmeza, con determinación, porque si hay algo que es bien complejo, algo bien difícil en medio de una gran persecución como esta, es cuando el Señor nos dice, quédense quietos, manténganse firmes, manténganse en su posición, oren, quédense quietos. En la mañana que no había la energía, yo inmediatamente pensé, dije, tengo que salir al pueblo, tengo que salir con cámaras, tengo que ir a buscar donde hay un toma, donde hay una energía, porque hay que grabar, porque es que hay que llevar la palabra de Dios, eso hay que llevar, y comienza uno el corazón a tratar de buscar la solución, y el Señor dice, quédate quieto, porque la batalla es mía, porque yo soy el que voy a organizar todo lo que es necesario para que el mensaje de la palabra de Dios llegue al corazón de la iglesia. Iglesia, esta experiencia de Josafat, como la experiencia de los discípulos en la barca con Jesús, debemos aplicarla en estos tiempos, por lo que estamos viviendo, para que nuestras nuevas generaciones vean cómo fue nuestra reacción, cuál fue nuestra reacción, para que ellos vean que nosotros no nos dejamos contagiar y contaminar de las turbas violentas y actuamos igual que ellos. Porque nosotros actuamos de acuerdo a los principios de Dios, orando, clamando al Señor. Y si no tenemos que comer, el Señor se encargará de llevarnos la comida. Y si no tenemos estos recursos, el Señor se encargará de proveernos todo lo necesario. Porque nosotros no vamos a actuar, no vamos a participar, no vamos a entrar en acciones que en lugar de calmar, lleven a más actos violentos. Iglesia, es importante que en nuestra acción las nuevas generaciones descubren el poder y la victoria de Dios a través de la oración y del ayuno. Así como le decía Josafat, Señor, es que desde Abraham no hemos visto ese poder tan grande y maravilloso. Así nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, las nuevas generaciones,
orarán y dirán, Señor, de la misma forma como tú actuaste con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, durante esa pandemia, durante ese paro, hoy, Señor, te clamamos y te pedimos en las dificultades que ellos van a vivir en los años, en el tiempo postrero. Iglesia, en estos tiempos violentos que estamos viviendo, debemos reconocer nuestra impotencia y rechazar la tentación de buscar la solución en una acción equivocada, en una acción que nos va a llevar a incendiar más. Nosotros, iglesia, como los levitas, tenemos una función. La iglesia de Cristo tiene la función de orar, de clamar, de pedirle al Señor, de pedirle su poder, de pedirle su actuar. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo. Y siempre mantenernos firmes en la fe. La firmeza de la fe es la que nos permite a nosotros y nos hace inconmovibles en la posición, en el sitio en el cual Dios nos ha puesto, en nuestra casa o en nuestra empresa, a orar. Para concluir, iglesia, este mensaje, yo les dejo este versículo maravilloso, que es el sentir no solo de la palabra de Dios, sino también mi sentir como pastor, como ministro del Evangelio, como mensajero de esta palabra hacia la iglesia Pacto de Amor y hacia la iglesia de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténgase así firmes en el Señor, que lo demás depende del poder de Dios. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la palabra. Queremos darte gracias, Señor, por invitarnos a congregarnos como nos estamos congregando, a reunirnos ante ti, Señor, a reunirnos por el poder tuyo, por tu palabra, a doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia, Señor, y tomarnos de las manos espiritualmente, Señor, y decirte, dependemos de ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso. Por eso nos hemos congregado, nos hemos reunido en este lugar, en este sitio, en este momento, en esta circunstancia, para adorarte, para alabarte, para honrarte, para glorificarte, para entregarte en tus manos, Señor, nuestros afugios, nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ansiedades, Señor, nuestra impotencia. Todo te lo entregamos a ti, porque hoy tú nos has dicho que es tu batalla. Por nuestra parte, Señor, seguiremos clamando, seguiremos orando y seguiremos animándonos los unos a los otros, siempre convocando a la congregación, a la oración, a la adoración y al ayuno, para que Cristo Jesús desate esa gracia y esa misericordia en todos los corazones violentos y los convierta en corazones de carne, que adoren y alaben al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo, sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra, sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.